alguna pregunta, algunas cuestiones. Gracias, gracias. Sí. No me está dando la opción. Ahí está. Bueno, acá tenemos esta materia que algunos encuentran que es... ¿Me escuchan ahí? Sí, doctora, sí, escucho Bueno, perfectamente. perfecto. Bueno, acá entonces tenemos, voy a poner también para compartir para que no parezca que no hay nadie que está hablando. Ay, mi carita. Bueno, entonces, se ve entonces, ¿verdad? Perfecto, doctora. Bueno, muchas gracias. La unidad, entonces, o la lección 1, tenemos entonces, esto sigue nuestro programa de Derecho Administrativo y por lo tanto sigue el libro de la cátedra, que es el libro de Salvador Villagra Mafiodo, actualizado con el profesor Javier Villagra Parquet. Bueno, estos serían los conceptos. Entonces, acá tenemos un mapa conceptual de lo que queremos ver hoy. Perdón, se va. Entonces, queremos ver el origen histórico, los criterios para definición del derecho administrativo, queremos ver la importancia para el deslinde de jurisdicciones, la ubicación del derecho administrativo, alguna noción integral que tiene que ver con el concepto, y en qué consiste la ejecución no cualificada de la ley y la cualificada de la ley. Estos son algunos aspectos entonces que vamos a ver. Los orígenes del derecho administrativo. Bueno, se dice que el derecho administrativo, y acá le tenemos a uno de los autores favoritos míos de la Argentina, ¿verdad? Agustín Gordillo, y quien nos dice que el derecho administrativo en realidad nació cuando nace el Estado, ¿verdad? A eso se le atribuye entonces ya el nacimiento del derecho administrativo, pero no ha sido suficiente eso para que se cree una disciplina específica con sus límites, con sus marcos, como hoy lo conocemos, ¿verdad? En esta época tenemos el nacimiento de las monarquías absolutas, donde ¿qué pasaba? Se creía, por ejemplo, lo que decía la autoridad era la palabra mayor y no se cuestionaba. Y acá leo lo que dice en inglés, está en latín, está en francés. The king cannot wrong, ¿verdad? El rey no se equivoca. O en francés decía le roi ne peut mal faire. Entonces el rey no podía hacer algo malo. Entonces no se cuestionaba esas actividades que realizaba la autoridad, porque se creía que eso era... Primero, luego, el tema de que la autoridad monárquica se creía que venía de una divinidad, entonces todo lo que hacía o decía no era cuestionable, solamente tenía que cumplirse, ¿verdad? En esos momentos, entonces tenemos un derecho administrativo ilimitado para administrar. No se conocen derechos individuales.
frente al gobernante. Y eso nos dice ya Agustín Gordillo en su obra Tratado de Derecho Administrativo. Luego tenemos también el origen histórico, cuando se va gestando el derecho administrativo y lo atribuimos a un hecho histórico, que es la Revolución Francesa de 1789, que se le atribuye como la fuente próxima del derecho administrativo. Podemos decir también que uno de los principios rectores es cuando se crea o se va dibujando el concepto del Estado de Derecho, y entonces eso puede ser el punto de partida entonces de esa rama del derecho. Bueno, entonces, ¿por qué les parece a ustedes, primera pregunta, que el Estado de Derecho puede ser uno de los principios rectores de del derecho administrativo? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué creen que el Estado de Derecho o la formación de ese concepto de Estado de Derecho tiene que ver con la creación del derecho administrativo? Cualquiera de la clase puede participar. Doctora, yo considero que es Sí, adelante. por la necesidad del Estado, ¿no?, de someterse a las normas. Exactamente. Una pregunta. También, bueno, el Estado someterse a la legalidad, al conjunto de normas. Entonces, Marianela, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sí, con toda razón, porque fíjense, vamos a fijarnos en dos cuestiones. Una, que aquí Gordillo nos dice que todavía no se perfilaba totalmente la disciplina, y nos habla de un derecho ilimitado para administrar. No se conocen los derechos individuales frente al gobernante. Y por otro lado, entonces vamos a la otra distancia donde estamos empezando a ver aquí. Entonces, si hablamos de un Estado de Derecho, ya estamos hablando de límites a los gobernantes, ya estamos hablando de que los individuos y los gobernantes, los ciudadanos y los gobernantes tienen la obligación por igual de respetar las leyes, ¿verdad? Están sometidas a la legislación, están sometidas por igual. No hay un privilegio, ya no hay un derecho ilimitado de la autoridad sobre el ciudadano, ¿verdad? Entonces, si el Estado de Derecho, repito, se traduce en que las normas jurídicas son obligatorias no solo para los gobernados o súbditos de un Estado, sino para los gobernantes también, entonces las diferentes actividades del Estado, la administrativa, van a estar sometidas a unas reglas jurídicas, ¿verdad? Gobernantes y gobernados, mismos derechos, mismas obligaciones. O tal vez podríamos decir que aquellos gobernantes o los gobernantes tienen más obligaciones aún que cumplir, como vamos a ir viendo por el principio de la legalidad, ¿verdad? Bueno, entonces en eso se traduce por la vinculación del Estado de Derecho con el derecho administrativo. ¿Se comprendió eso? Jorge levanta la mano, profesor. Ah, bueno, adelante, Jorge. Sí, disculpen, yo no sé si salteó o está dentro del programa, o yo nomás me perdí en algún punto. La etimología del concepto, entonces yo pienso que ahí no se está entendiendo, o yo por lo menos no estoy entendiendo, ¿verdad? Su pregunta, porque, sí, aún. Porque si no se define la etimología del latín
¿verdad? Tampoco se define el concepto de la rama de derecho administrativo. Pienso que esa pregunta resulta un poco capciosa, ¿verdad? Para mi sentido. Espero equivocarme. No, acá no hay una pregunta capciosa, no estamos nosotros en una audiencia indagatoria, no estamos en una cuestión de, por ejemplo, en un examen, estamos en la etapa del aprendizaje. Entonces lo que me gustaría es que aquel que pueda deducir de la lógica de las cuestiones que hemos dado, vamos viendo y estén atentos, entonces pudieran responder a la pregunta. Aquí no hay una voluntad de la cátedra de que ninguno salga como que no sabe o que esto. Y por otra parte, seguimos lo que establece en nuestro libro, que da la noción integral. Si ustedes se fijan en nuestro mapa conceptual, nosotros habíamos puesto aquí recién la noción integral donde está el concepto del derecho administrativo, siguiendo un poco. Por otro lado, Jorge, hay cosas que no vas a encontrar en el programa porque yo doy un plus para que podamos entender un poco más al derecho administrativo. Así que de repente vas a encontrar cuestiones que no están también en el programa, pero después está todo lo que debe darse, no de menos, sino de más. No sé si eso responde a tu pregunta, Jorge. En relación a eso también, Sí. a comentar y precisar que el sistema de clases nuestro no es un sistema inquisitivo, ni mucho menos con la intención de que el alumno salga desfavorecido. Al contrario, como vos bien lo dijiste, es un sistema abierto, es un sistema donde todos aportamos, no porque el docente tenga que dirigir las clases, tiene la obligación de manejar todos los conceptos y todo lo actual. Al contrario, los alumnos también pueden aportar y obviamente la experiencia de cada uno es importante. Y en relación a los conceptos y los términos etimológicos que utilizamos, no siempre vamos a estar rebuscándonos en lo que tiene que ver con el origen etimológico de los conceptos, ¿verdad? Ustedes ya deben de manejar lo que quiere, de dónde viene la palabra derecho, ¿verdad? Están ya en un estadio bastante importante de su carrera y derecho y administrativo, etimológicamente hablando, ya tuvieron que haber manejado, ¿verdad? Por cuestiones básicas. La palabra derecho, su origen etimológico del latín o del griego, o incluso más adelante, lo que quisieron imponer los italianos tiene que ver con dirigir, conducir, guiar, ¿verdad? Y lo administrativo tiene que ver justamente con el manejo de la cosa pública, ¿verdad? Y la autorización legal al manejo de esas cuestiones públicas. Y todo lo que tiene que ver con los principios y derechos involucrados en ese proceso de manejo de la cosa pública, ¿verdad? De la administración pública. No sé si respondí al cuestionamiento de Jorge. Y creo que la pregunta, no sé si, profe, vos preguntaste el origen o por qué tiene relación la Revolución Francesa con el origen del derecho administrativo. Hay que hacer un poco énfasis en el contexto de la situación histórica de ese momento, ¿verdad? Que tiene que ver con la Revolución Francesa y el quiebre de esa hegemonía este, autoritaria, inquisitiva, y todo lo que tiene que ver con la arbitrariedad, ¿verdad? Que es lo que se quiere o lo que se intentó en ese momento romper, ¿verdad? Y en esa situación y en ese contexto hay que aclarar que la Revolución Francesa como una situación histórica, como un hecho histórico, marca el quiebre de esa situación arbitraria o el poder arbitrario que tenía el Estado, ¿verdad? Y es por eso que ahí se puede dar inicio a lo que se conoce como el Estado de Derecho y todo lo que conlleva
históricamente y jurídicamente ese quiebre, ¿verdad? Que fue obviamente avanzando hasta lo que tenemos hoy día, ¿verdad? Que ya es un sistema mucho más perfeccionado y un sistema mucho más jurídicamente protector del ciudadano, ¿verdad? No solo que busca que el ciudadano sea respetado en sus derechos, sino también el libre acceso a información pública, por ejemplo, ¿verdad? Que en años anteriores era eso impensado, ¿verdad? Bueno, Jorge ha levantado la mano. Sí. Sí, perdone. Yo voy a ser el que más les va a molestar en las No es clases molestia, no es molestia, por, Jorge. Podés por, por, participar a veces que quieras. por la edad. A veces me creo con ese derecho, aunque sea uno medio irregular. Eh, aclaro para continuar, no quiero interrumpir mucho en honor a mis compañeros. Me refería nada más, sí, a veces los docentes, y aclaro, y siempre vengo aclarando a los docentes, tienen un concepto de lo que nosotros podemos manejar y lo que es en la realidad lo que manejamos. Yo les aclaro que en este momento recién, en este sexto semestre, estamos dando el inicio al derecho público. Entonces, a veces conocemos, a veces adelantan los docentes y tenemos conceptos de lo que otros docentes puedan decir. A veces a mí me extraña en la didáctica cómo parece que hay una falta de descomunicación entre un docente u otro, o lo que va manejando un docente con otro en sus cátedras. Porque realmente, viendo la malla curricular, sí, debería ser así. Debería ser lógico que una clase se relacione con la siguiente o con una materia con la otra, ¿verdad? Pero a veces no ocurre. Como usted dijo bien, estamos en Paraguay, a veces ocurren disquisiciones nuestras. Por otro lado, entiendo yo, y me refería yo a la definición que usted había preguntado, ¿cuál es la relación, creo que entre el derecho público o por qué tendría relevancia el Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces, a mí me faltaba, porque yo tengo acá, digamos, en mi ayuda a memoria, ¿verdad? ¿A qué se refiere el derecho administrativo con referencia al derecho público y al poder ejecutivo en realidad y a las funciones del Estado? Entonces yo puedo entender, pero tal vez algunos compañeros no estaban entendiendo ese contexto, solamente por eso, sin, digamos, y la palabra capciosa a veces lo uso tal vez fuera de contexto. Espero me disculpe y le agradezco mucho la aclaración. Bueno, gracias Jorge, gracias por tu participación, no hay problema, pueden participar, como dijo el profe Oscar, esta cátedra es abierta, no se apresuren, recién estamos el primer día, no se desesperen, vamos a ir fundando las bases y también ustedes pueden hacer las aclaraciones que quieran. Bueno, entonces ahora continuamos con nuestra clase, porque recién estamos en el origen del derecho administrativo. Bueno. Aquí, bueno, entonces mis preguntas para aclarar nomás no son generalmente de una cuestión de memoria, generalmente son cuestiones que ustedes pueden deducir de la lógica, de pensar en ese estilo. Ustedes van a ir conociendo y cuando pregunto es para que la clase sea más interactiva. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Esas dos finalidades busco, que no se aburran, no estén ahí aburriéndose, no me den la sensación de que estoy hablando sola y entonces podamos todos juntos aprender. No hay ningún inconveniente. Bueno, entonces, aquí vamos a continuar y un ratito salí otra vez de vuelta porque quiero volver a retomar. Bueno. Retomando, entonces habíamos hablado de la vinculación, porque Estado de Derecho ustedes ya habrán dado también en introducción a las ciencias jurídicas y conocer un poco qué era el Estado de Derecho. Y estaba vinculada la pregunta a que si en un principio nosotros tenemos que la monarquía era concebida
como un derecho absoluto sin derechos individuales para los ciudadanos, entonces luego se vincula con el derecho administrativo porque justamente empieza la noción de que las normas jurídicas son obligatorias no solamente para los gobernados, sino también para todos los gobernantes. Bueno, entonces, la génesis del derecho administrativo es históricamente y en términos conceptuales la limitación del poder estatal. Y a su vez, ese límite encuentra su razón de ser en el respeto por los derechos de los habitantes. Bueno, a ver si quién puede leer un poco esta síntesis que nos dice Balbín. La génesis del derecho administrativo es históricamente y en términos conceptuales la limitación del poder estatal. A su vez, ese límite encuentra su razón de ser en el respeto para los derechos de los habitantes. En síntesis, la construcción del derecho administrativo representó el equilibrio entre el poder del Estado y los derechos de las personas en el contexto del Estado liberal. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, la construcción del derecho administrativo representa el equilibrio entre el poder del Estado, ese poder que antes de esa delineación del derecho administrativo se concebía como un poder absoluto, entonces encontramos un equilibrio con los derechos de las personas atribuidos ya a los ciudadanos en el contexto del Estado liberal o en el contexto también de un Estado de Derecho, como bien lo afirma Balbín 2015. Entonces, en realidad, el nacimiento del derecho administrativo es más complejo porque incluye dos postulados. Por un lado, el reconocimiento del poder, el reconocimiento jurídico del poder estatal y sus privilegios, pero entiéndase como privilegio algunas concepciones para que funcione mejor el servicio público, funcione mejor, se tenga el bienestar de los ciudadanos. En ese sentido deben entenderse los privilegios. No son privilegios en que los gobernantes puedan asumir cuestiones que no les son dadas a los ciudadanos. Sí son en el sentido que para el mejor funcionamiento de las gestiones del Estado, entonces se otorgan ciertas cuestiones como la posibilidad de modificar unilateralmente tal vez los contratos. Bueno, límites al poder estatal. Por otro lado, tenemos el límite a ese poder. Entonces, acá tenemos como una balanza. Por un lado, entonces, el poder estatal con algunos privilegios y, por otro lado, el límite a ese poder que hace que pueda, entonces, haber un equilibrio entre estas dos concepciones. Por un lado, el poder estatal de ordenar, regular, expropiar. Si bien usted en el ámbito del derecho privado, ninguno de nosotros podemos expropiar un bien a otra persona, no podemos confiscar un bien a otra persona, ¿verdad? Por nuestra Constitución no está prohibida la confiscación, ¿verdad? Tampoco en el ámbito del derecho privado podemos sancionar nosotros desde el punto de vista de imponer a un grupo colectivo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones sí las puede realizar el poder estatal. Puede regular, puede ordenar, puede expropiar, puede sancionar, puede modificar inclusive unilateralmente muchas cuestiones en razón del orden público. Lo mismo ocurre con las limitaciones presupuestarias y el procedimiento que debe seguir el Estado en sus decisiones, los límites. Y acá está lo que ya les venía recalcando. Puede modificar unilateralmente los contratos por razones de imprevisto, fuerza mayor, mejor funcionamiento, etcétera, pero solo puede contratar si cumple con las previsiones presupuestarias.
y el trámite específico de la selección de los oferentes. Una de nuestras unidades es la parte de contrataciones públicas, donde vamos a estar viendo en detalle todas estas cuestiones, la modificación unilateral, el procedimiento de la adjudicación, etcétera. Vamos a ir viendo en las partes, vamos a decir, esenciales. El derecho administrativo nace como un conjunto sistémico de privilegios y límites estatales, apoyándose nuevamente en lo que nos pregona el Estado de Derecho, el reconocimiento de los derechos individuales. Bueno, hasta aquí, ¿están entendiendo o falta recalcar algo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, podemos avanzar entonces. Ahora, en esta parte ya hablamos del origen del derecho administrativo y acá vamos a hablar de las jurisdicciones administrativas, su importancia. En general vamos a hablar. ¿Por qué? Porque tenemos dos corrientes y vamos a ver cuáles son. La jurisdicción y la administración se hallaban confundidas. ¿Qué quiere decir? No estaban separadas, ¿verdad? Entonces, en un primer momento histórico, el monarca hacía todo lo que tenía que ver a la jurisdicción y a la administración. Dictaba las leyes, administraba el Estado, juzgaba las controversias. Es decir, no había ahí ninguna separación, no había una delimitación entre la jurisdicción y la administración. El principio de la división de los poderes, que recuerdan ustedes que se le atribuye a Montesquieu y también se le atribuye también en la obra El espíritu de las leyes, y también a Juan Jacobo Rousseau va a hablarnos algunas cuestiones en el contrato social, y también a John Locke. Entonces tenemos que ahí empieza entonces un intento de poner límites al ejercicio abusivo de los tres poderes acumulados. Fíjense que si no existía una delimitación o un límite a ese poder, por supuesto, el monarca podía hacer lo que quisiera, sin respetar los derechos individuales, concentraba todos los poderes, ¿verdad? Entonces, en Francia, empezamos con las dos corrientes. En Francia, la separación de poderes se entendió como una autonomía de poderes. Y en Francia se entendió la revisión judicial de los actos administrativos como una interferencia del Poder Judicial en las funciones propias del Poder Ejecutivo. En Francia, ¿qué quiere decir? No contemplan o no creen conveniente que el Poder Judicial revise las funciones propias del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Por el principio de la separación de poderes. Aquí continuamos. Es así que en Francia tenemos un Consejo de Estado, pero es un órgano consultivo del gobierno y funciona como una última instancia de la jurisdicción administrativa. Dentro entonces del poder, vamos a decir, ejecutivo, tal vez no es igual a lo que nosotros lo concebimos en nuestro sistema jurídico, pero tienen ellos ahí un Consejo de Estado. Y dentro de este Consejo de Estado, entonces, lo que contempla es una última instancia de revisión administrativa. Es un órgano consultivo. ¿Por qué? Porque ellos no creen conveniente que salga entonces de esa instancia administrativa y vaya a la instancia judicial. Eso es lo que tiene Francia. Vamos a ver el sistema estadounidense o anglosajón. En Estados Unidos se habla de una jurisdicción retenida, hablan ellos de una especialización de funciones. Y ellos, el sistema anglosajón cree que es una función exclusiva del Poder Judicial de interpretar las leyes, decidir toda cuestión que surja de las diferencias entre particulares y la administración.
La administración se entiende como un ente como sin privilegio. O sea, ¿por qué, por ejemplo, la administración va a estar fuera de la instancia de revisión del Poder Judicial? Entiende así la jurisdicción en Estados Unidos. Y fíjense que en Latinoamérica, en su formación contribuye el derecho francés, pero el sistema de justicia administrativa dentro del Poder Judicial proviene del derecho estadounidense. Si ustedes se fijan en nuestra Constitución Nacional, tenemos que la creación del Tribunal de Cuentas, pero debemos llamarlo Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Cuentas ya no solamente no interviene con estudiar, analizar las cuentas del Estado o el presupuesto, sino que también interviene en todas las diferencias entre los particulares y la administración. Entonces tendremos que llamarlo bien Tribunal Contencioso Administrativo. Se puede decir entonces ahí que nuestro sistema es un sistema mixto, ¿verdad? Que toma del sistema francés su origen, pero su aplicación directa tiene que ver con el sistema estadounidense, ¿verdad? Que todo lo contencioso o toda cuestión que se suscite trascendiendo ya lo administrativo se tiene que tratar en esferas judiciales. Sí, muy bien. Gracias, profe Oscar, por tu acotación. Bueno, entonces, por un lado tenemos el modelo anglosajón, o que se llama también el common law, que interpreta que el principio de división de poderes no impide de ningún modo el control judicial sobre el gobierno y sus decisiones. En palabras sencillas, ¿qué nos dice el modelo anglosajón? El gobernante no es una persona con excepciones ni privilegios al punto de que el Poder Judicial no pueda revisar sus actos administrativos. Por otro lado, el modelo continental europeo francés sostiene, al menos en sus principios, que el Poder Judicial no puede revisar las actividades del Poder Ejecutivo. ¿Por qué sostiene esto? Porque entonces se desconoce el principio de la división de poderes. ¿Y qué cree el modelo francés? Entonces que causa un desequilibrio entre los poderes del Estado. En Francia, el Estado propiamente dentro de su ámbito administrativo creó los tribunales administrativos, pero dentro del Poder Ejecutivo, no dentro del Poder Judicial. ¿Alguna duda hasta aquí? Oh, claro. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, sigamos. Conclusión de esta partecita, no de toda la lección. No se alegren ya de que ya terminaron las clases, ¿eh? Puede afirmarse que el derecho administrativo como rama especializada del derecho es una concepción y creación del derecho francés originado en la Revolución Francesa de 1789 y producto de una evolución progresiva que fue consolidando dicha concepción. Esto nos dice Rodríguez Libardo en el 2005. Ahora tenemos lo que en nuestra Constitución creo que dice todavía Tribunal de Cuentas, pero si ustedes le dicen a un camarista de lo contencioso administrativo, Tribunal de Cuentas, inmediatamente les va a corregir y les va a decir Tribunal Contencioso Administrativo, porque realmente, como les dije, históricamente el Tribunal de Cuentas aparece para estudiar las cuentas del Estado, por eso dice cuentas, ¿verdad? Y luego se amplía a estudiar todas las cuestiones contenciosas administrativas, todas las diferencias entre los particulares y la administración pública. Bueno, acá tenemos una breve reseña del Tribunal de Cuentas. Profe Oscar, vos estás por ahí, podías ayudarnos con una lectura de esta partecita, si es que estás. Sí. Breve reseña histórica del Tribunal de Cuentas. En 1909,
La ley de administración, de organización administrativa del Poder Judicial establece la creación del Tribunal de Cuentas. Ya en 1935, con la ley 1462 del año 35, crea y regula el procedimiento contencioso administrativo. Posterior a ello, con la Constitución del año 1940, en tiempos de Estigarribia, de conformidad al artículo 80, se reconoce el denominado Tribunal de Cuentas, el carácter de órgano jurisdiccional del Poder Judicial, fundándose así en el juzgamiento de los juicios en el ámbito contencioso. En el año 1967, con la Constitución de aquel año, conforme al artículo 203, el Tribunal de Cuentas mantiene dos salas. La primera encargada de entender las demandas y los conflictos en lo contencioso administrativo, y la segunda encargada de atender la rendición de cuentas y la inversión del presupuesto general de gastos de la nación. Bueno, gracias, profe, y continúa aquí. En 1989, con la ley 879, la famosa ley de organización judicial o el Código de Organización Judicial, en su artículo 30, el Tribunal de Cuentas continuó con su composición de dos salas, siguiendo también cada sala con las mismas competencias dispuestas en la Constitución. Y en la Constitución Nacional de 1992, también en su artículo 265 dispone del Tribunal de Cuentas y de otras magistraturas y organismos auxiliares. Se establece el Tribunal de Cuentas. La ley determinará su composición y su competencia, la estructura y las funciones de las demás magistraturas judiciales y de organismos auxiliares, así como la de la escuela judicial, serán determinadas por la ley. En el año 2003, con la ley 2248, se modificó el artículo 30 del Código de Organización Judicial, otorgando a las competencias para entender exclusivamente los juicios contenciosos administrativos. Cabe mencionar que si bien en la Constitución Nacional se denomina este fuero Tribunal de Cuentas, puede conocerse también como Tribunal Contencioso Administrativo. Gracias, profe. Bueno, y entonces vemos acá que originalmente se perfila como un tribunal de cuentas donde tenía una sola sala, a ver un poco, bueno, perdón. Bueno, donde tenía una sola sala y luego entonces se va ampliando a dos salas y luego por una modificación de la ley del Código de Organización Judicial se amplía los temas que podían tratar cada una de esas salas y ya se refiere a que indistintamente ambas salas pueden tratar todo lo que se refiere a lo contencioso administrativo. Nuestra Constitución actual, que es la de 1992, establece entonces la composición y la competencia, la estructura, las funciones de las magistraturas judiciales y de todas las que tienen que ver entonces con el funcionamiento, entonces incluido el Tribunal de Cuentas o mal llamado Tribunal de Cuentas, Tribunal Contencioso Administrativo. También tenemos acá la ley 6.715, que es la nueva ley de procedimientos administrativos que vamos a ir mirando en alguna de estas clases, vamos a ir viendo en qué momento podemos examinarla. Bueno, criterios para la definición del derecho administrativo. Aquí tenemos unos criterios clásicos para la definición del derecho administrativo. Según Adolfo Merl, podemos definir al derecho administrativo por el sujeto u órgano competente para la ejecución o aplicación de las normas del derecho administrativo. En este caso sería el Poder Ejecutivo. Es decir, Adolfo Merl nos dice, podemos definir al derecho porque ahí el sujeto principal es el Poder Ejecutivo. Él es el que ejecuta, aplica las normas del derecho administrativo, etc. Otro criterio que nos sugiere es por la materia regida.
Derecho administrativo para Adolfo Merl sería todo aquello que tiene que ver con la administración pública. Por otro lado, nos dice, en su relación del poder público con los particulares. Entonces, para Merl, derecho administrativo es el derecho por el cual se rigen los servicios públicos, porque tiene que ver la vinculación aquí del poder público con los particulares. Por otro lado, por el carácter dual del Estado, el derecho administrativo, si bien tiene una sola personalidad, que es del derecho público, tiene una distinta actuación, que es cuando actúa como poder o potencia pública o como poder público, y como en el ámbito del derecho privado, cuando actúa como persona jurídica del derecho público, del derecho privado, perdón. Bueno, otro criterio es el derecho administrativo, sería el que rigen los servicios públicos. Y por último, siguiendo un método de exclusión, que es muy fácil decir, ¿verdad? Pero no fácil de aglutinar, derecho administrativo sería el que resta luego de eliminar del total el ordenamiento jurídico o el derecho privado. O sea, tenemos que eliminar todo lo que tiene que ver con el derecho privado para encontrar entonces lo que es derecho administrativo. Vale decir que el último criterio no es más que suficiente para definirlo, ¿verdad? Acá tenemos otros criterios. Morales nos habla de un criterio orgánico, hace hincapié en los entes administrativos, un criterio de la actividad administrativa, una corriente que atienda las relaciones del Poder Ejecutivo con otras instituciones y con otros particulares, y un criterio del servicio público. Estos serían otros criterios también para entender, comprender la definición del derecho administrativo. Acá tenemos algunas definiciones según autores. Entonces, podemos definir al derecho administrativo, según Gavino Fraga, como la rama del derecho público que regula la actividad del Estado que se realiza en forma de función administrativa. Esto nos dice Gavino Fraga. Tenemos por otro lado nuestra definición, siempre un ratito porque cuando le estoy dando acá, bueno, un momentito. Entonces, cuando Gavino Fraga nos dio la última definición, quería dar la definición de nuestro profesor de la cátedra de Introducción a las Ciencias Jurídicas, el doctor Frescura y Candia, una definición muy antigua, ¿verdad? Pero, sin embargo, era un profesor capaz de sintetizar muchas cuestiones referentes a la introducción de las ciencias jurídicas, ¿verdad? Y el doctor Frescura y Candia nos decía, es el conjunto de principios y normas positivas que regulan la actividad del Estado. Por los términos, ven ustedes que tiene una escritura un poco antigua, nos dice ahora la institución y ahora el funcionamiento de los servicios públicos, así como las relaciones del ente gobernante con los particulares por razón de aquellos. ¿Qué elementos en común tendrían estas dos definiciones según ustedes están viendo y leyendo aquí? Pregunto a la clase. Cualquiera puede activar su micrófono y responder. Doctora, ambas definiciones ponen lo que regulan la actividad del Estado o la función administrativa. Muy bien. Mariana, ¿verdad? Marianela. Marianela, perdón, ya te cambié el nombre. Bueno, muy bien. Otra intervención, otra respuesta.
Es solamente leer ambas definiciones y ver qué elementos en comunes tienen. Bueno, entonces, ¿Regula la actividad del Estado? ¿cómo? ¿Puede ser que regula la actividad del Estado? Sí, regula la función del Estado, me dijiste, ¿verdad? Bueno, acá ambas definiciones nos hablan, ¿verdad?, que es una rama, entonces, del derecho que regulan la función administrativa y esa es la actividad del Estado también. Y que eso se realiza en función administrativa. Vamos a ver un poco otras definiciones. Sanovini. Sanovini nos dice que el derecho administrativo es aquella parte del derecho público que tiene por objeto, voy a agrandar un poquito más las letras, un ratito. Un momentito. Ahí. Sanovini nos dice que el derecho administrativo es aquella parte del derecho público que tiene por objeto la organización, los medios y las formas de la actividad de las administraciones públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquellas y todos y otros sujetos. Para García de Enterría, el derecho administrativo es un derecho de naturaleza estatutaria en cuanto se dirige a la regulación de las singulares especies de sujetos que se agrupan bajo el nombre de administraciones públicas, sustrayéndolas del derecho común. Todas estas definiciones tienen en común que, en primer lugar, son cuestiones del derecho público, es una rama del derecho público. Por otro lado, nos hablan de que se regulan también la actividad de la administración pública con los ciudadanos, nos hablan también que puede regular los servicios públicos, la organización del Estado, etcétera, etcétera. Acá tenemos otro concepto. Posada nos habla del orden jurídico de la actividad encaminada a procurar la buena disposición de las administraciones públicas. Aquí ya Posada nos define con la finalidad que debiera tener la actividad de la administración pública. Una buena disposición, y esa buena disposición tiene que ver entonces con el bienestar también de la colectividad. Martínez López Muñiz lo conceptúa como un conjunto de normas del derecho público interno que regulan la organización y la actividad de las administraciones públicas. Entonces, en conclusión, como me gusta mucho este profesor, elegí esta definición, pero ustedes pueden elegir la que más les guste y la que consideren que sea la más completa. Podríamos definirla entonces como la rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra esta. Si nos fijamos en esta definición, Gordillo contempla toda la función administrativa, pero aparte de eso contempla un aspecto que también no solamente es regular la función administrativa que puede o no puede hacer en la administración pública, sino que también tiene que ver con la protección judicial existente contra esta. Es decir, ¿qué protección tenemos los administrados con respecto a la actuación de la administración pública? Y aquí entonces vamos a ir viendo después los recursos que tenemos entonces que podemos interponer ante la administración pública para garantizar esos derechos. Y aquí tenemos la ubicación del derecho administrativo en el contexto general. Acá tenemos la Constitución, la legislación, los reglamentos.
En primer lugar, tenemos que manifestar que el derecho administrativo es subconstitucional, porque está por debajo de la Constitución y porque ejecuta también lo que establece la legislación, es sublegal. El derecho administrativo también será aplicado por los jueces, pero ¿qué pasa? Eso lo hace en este caso después de la ejecución de la ley por los órganos ejecutivos. O sea, la intervención judicial va ya después de que el poder administrador haya agotado sus instancias en el ámbito que lo ocupa, que es la administración. Derecho administrativo es en rigor solo el conjunto de las normas a que se deben ajustar sus actos, tales órganos, para la correcta ejecución de dichas leyes. Entonces, lo que decimos es que el derecho administrativo aquí es subconstitucional, sublegal y se aplica después del agotamiento de la instancia administrativa. Bueno, acá tenemos entonces, teniendo en cuenta lo que habíamos dicho hace un momento de que en este sentido el derecho administrativo será aplicado por los jueces a posteriori de la ejecución de la ley por los órganos ejecutivos, tenemos lo que es entonces la ejecución en el ámbito administrativo y la ejecución en sentido amplio. Acá tenemos entonces la ejecución en sentido amplio es el ejercicio de facultades o la aplicación o cumplimiento de la norma superior. La Constitución no es ejecución, sino que es pura creación de normas jurídicas generales consideradas fundamentales. La legislación es ejecución de la Constitución y también crea normas jurídicas generales. Y la administración, a su vez, ejecuta la ley a través de los reglamentos cuando aplica directamente la ley o sus propios reglamentos, creando normas jurídicas individuales que son denominadas actos administrativos. Y la jurisdicción también es ejecución de la ley, si bien de especial cualidad, ya que establece una norma individual que ha de ser observada en las partes intervinientes en el juicio. Bueno, vamos a dar unos ejemplos para entender. Acá nosotros hablamos que la Constitución no es una ejecución. La Constitución nos da los derechos en general, ¿verdad? Los derechos que podemos ejercitar o efectivizar cada uno de los ciudadanos. O mejor dicho, nos da los derechos, pero ¿cómo vamos a efectivizar? ¿Cómo vamos a ser reales? ¿Cómo vamos a bajar a tierra esos derechos? Eso lo vamos a hacer entonces mediante las leyes, los reglamentos, porque ellos nos van a reglamentar en forma positiva, entonces, y nos van a dar la oportunidad de ejercer esos derechos. Supongamos que nuestra Constitución dice, bueno, toda persona tiene derecho a la información. Pero si nosotros nos quedamos en ese contexto, tenemos derecho a la información, pero ¿cómo accedemos? ¿Qué hacemos? Es así que hace relativamente poco tiempo para el derecho surge la ley de acceso a la información y ella nos dice, bueno, ¿quiénes tienen ese derecho? Todos tienen ese derecho. ¿Qué tienen que argumentar para obtener esa información? No tienen que argumentar nada. Tienen que solamente solicitarla. ¿Qué nos dicen las instituciones? Tienen que facilitarla. Entonces ahí vemos, la Constitución nos declara un derecho, pero la legislación entonces ejecuta lo que establece la Constitución. No sé si se está entendiendo. Sí, doctora. Bueno, entonces vemos así que entonces se da
la creación pura del derecho en la Constitución, y luego la legislación. Luego tenemos también que la administración también crea la aplicación individual de las normas, y eso se denomina acto administrativo. Y por otro lado tenemos también la aplicación individual, que la realiza el juez. Ahí ustedes en el libro tienen un cuadro donde se entiende la ubicación del derecho administrativo, que es subconstitucional, sublegal, y hemos visto que tiene una ejecución previa a la judicial, ¿verdad? Bueno. Por otro lado, decimos sobre la ubicación lo que nos dice Gordillo: ningún derecho está más subordinado y conformado a las directivas políticas del Estado que el derecho administrativo. Por ello, el derecho administrativo tiene el carácter o la fisonomía del derecho constitucional de cada Estado. O sea, porque está totalmente vinculado. El derecho administrativo, vale decir, va a tener la figura del derecho que le da el derecho constitucional de cada Estado. La Constitución es la que crea la separación de poderes o no, y establece los límites del poder estatal en los derechos individuales. Sí, profe, Judith levantó la mano, no sé si... Bueno, adelante, Judith. Permiso, profesora. Quisiera preguntar si es posible, para no interrumpir la clase también, ¿qué libro cuál es el nombre del libro que deberíamos llevar para esta materia? Bueno, al inicio había dicho que es el libro del profesor Salvador Villagra Mafiodo, en su edición actualizada por el profesor Javier Parquet. Muchísimas gracias, profesor. Permiso. De nada. Tenemos otros libros también de consulta, el de Agustín Gordillo, el de Roberto Drombi, a ver un poco si me ayudas, el de Casañe también, ¿verdad? Oscar. Sí, profesor Juan Carlos Castañeda, y esos materiales seguramente que vamos a estar pasando cada vez que vamos a utilizarlos, ¿verdad? Porque utilizamos pequeños extractos de los materiales, ¿verdad? Sí, así Pero mismo. el de Villagra Mafiodo yo tengo en digital, le puedo facilitar a los delegados. Bueno. Entonces, para que ellos puedan compartir y tengan por lo menos en digital, ¿verdad? Para los que no tienen en físico. Bueno. Excelente, doctor. Vamos a estar esperando. Sí, Dale. toda vez que eso no vaya en contra de la propiedad intelectual, ¿verdad? Pero es un libro que no es ni siquiera oneroso, ¿verdad? Entonces... pero yo creo que no hay problema, ¿verdad? Con fines de estudio. Bueno, este material de las clases también vamos a estar pasándoles, no se preocupen. Bueno. Diversos enfoques para la configuración integral. Aquí sí estamos siguiendo lo que establece el programa, ¿verdad? Entonces hablamos acá nuevamente que tiene que ver con la ubicación del derecho administrativo, y nos habla que el derecho administrativo es subconstitucional. También tenemos que es sublegal, ¿verdad? Y el derecho administrativo también podrá ser es aplicado por los jueces a posterior de la ejecución de la ley. Esto se llama el privilegio de la administración, ya que la ejecución de oficio la hace el poder de la administración pública y se impone directamente sobre el particular sin resolución judicial previa que autorice la ejecución. Es solamente una prelación y no una ejecución de los actos administrativos de la jurisdicción de los jueces, nos dice Gordillo. Nos habla de que es una prelación, o sea, una aplicación previa. El derecho administrativo es en rigor solo el conjunto de las normas a que deben ajustar sus actos tales órganos para la correcta ejecución de dichas leyes.
Están agrupadas las leyes según se consideren como pertenecientes al derecho administrativo, según se la considera en el derecho positivo y en la doctrina. En el derecho administrativo tenemos un montón de leyes. ¿Por qué? Porque justamente el ámbito que abarca la administración pública es amplio. Nosotros tenemos leyes de ambiente, tenemos unas leyes, ¿qué más puede ser? De policía, dice acá, de sanidad, de educación. Tenemos un montón de leyes heterogéneas. Y a eso también tenemos que atender con respecto a que todas ellas integran el derecho administrativo. Tenemos unas leyes municipales, las leyes de las gobernaciones. Según la materia tenemos diversas leyes, entonces, pero todas ellas vinculadas directamente con la función administrativa. Bueno, y siguiendo nuestro programa, dice que el derecho administrativo tiene la función de crear y ejecutar normas. Todo esto es en base a las leyes y principios que rigen en la materia. Muchas de estas leyes llamadas administrativas y sus reglamentos van dirigidas a los ciudadanos y a los particulares que tienen que cumplir esas reglamentaciones sobre todo, ¿verdad? En este sentido, pueden establecer derechos y obligaciones para los ciudadanos, pueden establecer precios máximos que nunca suelo ver, ¿verdad? Para artículo de primera necesidad, solamente creo que en pandemia hubo una cuestión de regulación en ese aspecto, pero después no veo intervención protegiendo el derecho del consumidor, ¿verdad? Últimamente vemos montones de suba de precios sin ninguna intervención en la parte en defensa del derecho del consumidor, ¿verdad? No veo ningún, no sé si ustedes saben de alguna cuestión, pero yo no. Al contrario, ¿verdad? Todo sube en detrimento del consumidor, ¿verdad? Bueno, derecho administrativo subconstitucional. Acá tenemos la relación entonces entre el derecho constitucional y el administrativo, que va de lo general a lo particular y que se concreta en lo individual. Una ley o un reglamento administrativo son la determinación más precisa de un principio general o de carácter constitucional o legal. Bueno, sabemos y repetimos otra vez que la Constitución entonces es la que nos ampara en cuanto a los derechos, nos describe todos los derechos, nos reseña todos ellos, pero tiene un contexto general. Según lo que estudiamos, la prelación de las leyes, ¿verdad? Sabemos que la Constitución está en un ámbito general y sabemos que nuestro ordenamiento jurídico va de lo general a lo particular y se va concretando en las bases de la pirámide llamada de Kelsen. Entonces hay lo que es, existe lo que es la aplicación individual, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿sí? Dentro de un ratito terminaremos. Tiene que avisarme porque yo me extiendo, pero quiero terminar nomás esta unidad. Vamos a terminar dentro de un ratito y vamos a... Bueno, sí, un ratito. ¿Quién me habla? ¿Luz? Ah, bueno. Bueno, entonces, vamos a ir culminando dentro de un ratito. Me quedé aquí. Habíamos dicho de que entonces la relación del derecho administrativo va entonces de la aplicación prácticamente individual de lo que es la ley o un reglamento a la situación concreta del ciudadano, ¿verdad? Bueno, a ver un poco aquí.
Entonces, para ir culminando, voy a mirar cuánto me falta, si es mucho. Bueno, me gustaría, voy a cerrar un punto y entonces me gustaría, si pueden, escribir en el chat qué es lo que aprendimos el día de hoy. ¿Qué aprendieron? Pongan, no hace falta que sea largo, sino que pongan lo que han aprendido el día de hoy. ¿Alguna cuestión? Si pueden ir colocando. Veo que están abandonando, pero sin embargo todavía no hemos culminado la sesión, ¿verdad? Si pueden colocar entonces en el chat qué aprendieron el día de hoy, en una frase. ¿Cómo? No, quiero que escriban en el chat, quiero que escriban en el chat. A ver un poco. Vamos a ir viendo. A ver, yo no sé si escribieron, profe Oscar, o no. No me está saliendo. No. Entonces, pídanle a María Paz Casal del derecho administrativo que lleva de la Revolución Francesa. Muy bien. Perfecto. ¿Quién otro más?